Shalom a todos. El Salmo 23, comúnmente conocido por su primera línea, El Señor es mi pastor, es una pieza central de la literatura poética y espiritual dentro del judaísmo, y se considera uno de los textos más consoladores y profundos del libro de los Salmos. Desde una perspectiva rabínica ortodoxa, este salmo no solo es un testimonio de la fe personal de David, sino que también ofrece una enseñanza fundamental sobre la relación entre Dios y su pueblo. Veamos el texto en castellano antes que nada. Un salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Refrigera mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vera y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a escuchar ahora una interpretación cantada de este salmo en hebreo, con la respectiva traducción y la fonética. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובר ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא. אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, ישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך ימים, אורך ימים. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא. כי אתה עמדי, כי אתה עמדי.
אישתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד זורריי ישנת בשמן ראשי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם לאורך ימים לאורך ימים En el análisis rabínico ortodoxo, cada palabra y frase del Salmo 23 se examina minuciosamente para extraer lecciones de vida y principios espirituales. Los rabinos han interpretado el Salmo como una alegoría de la guía y providencia divina en todas las fases de la vida de una persona. Empecemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Adonai Roí. Aquí Dios se personaliza como un pastor, que en la cultura bíblica era entendido como el cuidador, protector y proveedor de sus ovejas. En este contexto, las ovejas que son dependientes de la guía del pastor para encontrar alimento y protección, son una metáfora del pueblo de Israel o del individuo en su relación con Dios. La elección de esta imagen es especialmente significativa, dado que muchos de los líderes espirituales de Israel, incluido el propio David, fueron literalmente pastores en algún punto de sus vidas. La palabra Adonai, Señor, es uno de los nombres de Dios en la tradición judía, implicando autoridad y soberanía. Sin embargo, la figura del pastor transmite también una cercanía y un cuidado íntimo. No es un soberano lejano, sino un guía inmediato y personal. Lo Echzar. La expresión Lo Echzar se puede entender en varios niveles. A nivel más básico, significa que todas las necesidades físicas están cubiertas: alimento, agua, refugio y seguridad. Pero en un sentido más profundo, implica una totalidad en la provisión divina, incluyendo las necesidades emocionales y espirituales. El uso negativo, nada, lo, enfatiza una completa y perfecta provisión, sugiriendo que bajo el cuidado de Dios no hay deficiencia o carencia alguna. La enseñanza rabínica a menudo enfoca en la idea de que la fe y la confianza en Dios llevan a una sensación de satisfacción y plenitud que trasciende las circunstancias materiales. Esto refleja una actitud de contentación y confianza, en que las necesidades no solo serán atendidas, sino que la presencia misma de Dios es suficiente para la plenitud del ser. Además, esta línea refleja un principio fundamental en la fe judía: la idea de que el mundo es un lugar de abundancia en el que Dios ha creado todo lo necesario para el bienestar de la humanidad.
Esta visión se opone a una perspectiva de escasez y ansiedad, promoviendo en su lugar una de gratitud y confianza. Vamos al segundo párrafo. En verdes pastos me hace descansar y en las aguas de descanso me conduce. En verdes pastos me hace descansar y a las aguas de descanso me conduce. Es una frase que se desborda en ricas imágenes pastorales y simbolismos espirituales. Analicémoslo desde una perspectiva un poco más profunda. La referencia a verdes pastos es una imagen poderosa de un ambiente de tranquilidad y provisión. No es casual que el salmista utilice la palabra verdes, que evoca una sensación de frescura, vitalidad y abundancia. En la interpretación rabínica, estos pastos verdes simbolizan un lugar de nutrición y espiritual, donde el alma puede encontrar sustento y crecimiento. Así como las ovejas pastan en los campos más fértiles, las almas se nutren de las enseñanzas y prácticas del judaísmo que les permite florecer. Me hace descansar. Yarvitseini. El verbo utilizado aquí implica más que simplemente reposar. Sugiere un descanso restaurador y deliberado. En el contexto rabínico, el descanso no es solo físico, sino también espiritual y mental. Esto puede entenderse como una alusión al Shabbat, el día de descanso semanal en el judaísmo, que proporciona un oasis de paz espiritual y una oportunidad para renovar la conexión con Dios y con la familia. A las aguas de descanso, al Mei Menujot. El agua es una necesidad fundamental para la vida y en la espiritualidad judía a menudo simboliza la Torah y la sabiduría divina. Las aguas de descanso evocan una tranquilidad que va más allá de la mera satisfacción de la sed física. Son un símbolo de la serenidad que se encuentra en la sabiduría espiritual y la vida conforme a las enseñanzas divinas. Así como el agua refresca y revitaliza, la Torá es vista como una fuente de vida que refresca el alma y la mente. Me conduce. Inaaleini. La guía no es una acción forzada, sino una conducción suave y segura. En el judaísmo, el concepto de conducción se refiere a menudo al modo en que Dios lleva a las personas a través de los caminos de la vida, mostrándoles el camino a seguir para vivir rectamente según la ley judía y los preceptos éticos. En conjunto, esta frase del Salmo 23 habla de un Dios que se preocupa por el bienestar completo de sus seguidores. Dios es el pastor que provee y el guía que dirige, no solo en el sentido físico, sino también en el profundamente espiritual. Los pastos verdes y las aguas de descanso reflejan la generosidad de Dios y su deseo de que sus seguidores encuentren paz, satisfacción y propósito en sus vidas. Se puede ver aquí un reflejo del camino de vida que ofrece la práctica del judaísmo. Un camino hacia la paz interior, la claridad moral y la satisfacción espiritual. El tercer párrafo. Reconforta mi alma. En hebreo, Yeshovev Nafshi. Es una frase que nos lleva más allá del cuidado físico, a la dimensión más íntima y espiritual del ser humano. La palabra nefesh
en hebreo, puede referirse a la vida misma o al alma, es decir, la esencia viviente de una persona. En la tradición rabínica, el alma no solo es reconfortada por satisfacer necesidades terrenales, sino por alcanzar una conexión más profunda con lo divino y lo eterno. Veamos más detalladamente. Reconforta. Yeshovev. La raíz de esta palabra tiene connotaciones de restauración y retorno. Es como si el alma hubiera sido desviada o fatigada por las tribulaciones de la vida y ahora se le ofrece reposo y restauración. Esto puede significar un regreso a un estado de pureza y equilibrio espiritual. Mi alma, nafshi. La utilización de la palabra nafshi indica una relación personal e íntima con Dios. No es el alma de otro, es mi alma. Esto enfatiza la creencia judía de que cada persona tiene una relación única y personal con Dios, y que Él se interesa por el bienestar espiritual de cada individuo. En términos prácticos y fe judía, reconfortar el alma implica un regreso a la sendera de la justicia y a la observancia de las mitzvot, de los mandamientos. Se entiende que es por medio de la adhesión a la Torá y sus preceptos que uno encuentra el verdadero confort y propósito de la vida. Las mitzvot, los mandamientos, no son vistas simplemente como obligaciones, sino como medios a través de los cuales se enriquece el alma y se conecta con Dios. Además, los caminos de justicia o senderos de justicia no se refieren solamente a la justicia legal o social, sino, también a una justicia personal y comunal en el sentido más amplio, abarcando la misericordia, la bondad y la integridad moral. Vivir en los caminos de justicia significa, por lo tanto, encarnar los valores más elevados que el judaísmo enseña y que son vistos como reflejos de la voluntad divina. Por lo tanto, reconforta mi alma es un reconocimiento de que el bienestar del ser humano no se completa con la mera atención de las necesidades físicas o emocionales, sino que alcanza su plenitud cuando el alma está en armonía con los principios divinos, cuando el individuo vive en consonancia con las enseñanzas y valores que Dios ha revelado a través de la Torá. Cuarto párrafo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no, porque tú estás conmigo. Esta es una frase que toca el corazón de la experiencia humana y su lucha contra la adversidad, el miedo y la incertidumbre. Dentro del contexto judío rabínico, esta línea posee múltiples niveles de interpretación y consuelo. Valle de sombra de muerte, Gates al Mavet. La imagen del valle en la literatura bíblica a menudo representa un lugar de dificultad y prueba. No es simplemente una sombra pasajera, sino la sombra de la muerte. Una metáfora de las profundidades más oscuras y temibles que uno puede enfrentar. En el entendimiento rabínico, estos momentos no son meras tribulaciones personales, sino también colectivas. Reflejan la persecución, el exilio y la tragedia que el pueblo judío ha enfrentado a lo largo de los siglos. Lo que escuchamos, yo no sé si se escucha a través del micrófono, son el pase de los aviones, porque quiero aclarar que estamos en guerra y están constantemente pasando los aviones y también se escuchan boom de
de los cohetes que son interceptados. Por ahora no ha sonado la alarma para que salgamos al refugio y espero que pueda seguir con, eh, con todo este vídeo sin que suene la alarma. Continuamos. No temeré mal alguno. Lo irá Ra. Esta declaración es una poderosa afirmación de fe y confianza. Es la convicción de que independientemente de las circunstancias externas, no hay necesidad de temer el mal. En la interpretación rabínica, el temor no se deriva únicamente de la presencia física del mal, sino también del potencial de desviarse del camino espiritual. El no temer mal alguno es entonces una firme resolución de mantenerse fiel a los mandamientos y la moral judía, incluso cuando se enfrentan grandes pruebas. Porque tú estás conmigo, Kiatá y Madi. Esta es quizás la afirmación más reconfortante del verso. En la presencia de Dios incluso, el valle más oscuro se ilumina con la esperanza y la protección. Esta presencia divina no es abstracta ni distante, es una realidad vivida que acompaña al creyente en cada paso de su jornada. La cercanía de Dios asegura que ninguna tribulación es insuperable y que incluso en los momentos de mayor desesperación uno no está solo. Estas líneas del Salmo 23 encapsulan la esencia de la esperanza judía y la resistencia espiritual. A través de las épocas, ya sea en los tiempos del templo, durante los periodos de la diáspora, las persecuciones y pogroms, y hasta el holocausto, que hasta los días de hoy, esta promesa de la cercanía y protección de Dios ha ofrecido una fuente de fortaleza y consuelo inquebrantable. La sombra de muerte simboliza las más profundas aflicciones y el no temer representa la más elevada aspiración de fe y confianza en el protectorado divino. Quinta frase, tu varado y tu callado me infunden aliento. Es un verso que encapsula la dualidad de la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo una perspectiva profunda sobre cómo se percibe la guía divina y la corrección en el pensamiento rabínico. Tu vara, sheveteja. La vara en el contexto bíblico frecuentemente representa autoridad y poder, así como disciplina. La vara simboliza la justicia divina, la corrección y la ley, es decir, las leyes de la Torá y las consecuencias de apartarse de ellas. Sin embargo, esta disciplina no se ve como un castigo arbitrario, sino como una forma de orientar a las personas hacia un camino de rectitud y espiritualidad. El correctivo de la vara es, por tanto, un acto de amor que busca el retorno del individuo al camino que lleva a la vida plena según los designios de Dios. Tu callado, mi shanteja. El callado, por otro lado, es un bastón de apoyo que el pastor usa para guiar y sostener a sus ovejas. En la tradición judía representa la misericordia y el apoyo que Dios provee a su pueblo. Es una herramienta para reconfortar, para ayudar en tiempos de debilidad y para dirigir gentilmente a todos. El callado simboliza la presencia consoladora de Dios, ayudando a la oveja a mantenerse en pie y a continuar su camino, aun cuando el terreno es difícil o cuando la oveja se siente perdida. El aliento que infunde la vara y el callado
Habla del alivio y el ánimo que se recibe al saber que Dios provee tanto la estructura como el soporte, en términos más amplios. La vara y el cayado representan los dos aspectos fundamentales de la naturaleza divina y de su modo de gobernar. Din, justicia, y Rahamim, misericordia, son el modo de gobernar el mundo. La sabiduría judía reconoce que ambas son necesarias para la guía y el desarrollo espiritual del individuo y la comunidad. La coexistencia de justicia y misericordia es una temática central en el judaísmo y se manifiesta en la manera en que Dios interactúa con el mundo. Así como un pastor utiliza tanto la vara para corregir como el cayado para apoyar, Dios administra justicia para corregir y guía a la humanidad, al mismo tiempo que ofrece misericordia y consuelo. La interacción de estos dos elementos promueve un camino de vida equilibrado y una relación con Dios fundamentada en el respeto, el amor y la dependencia fiel. Sexto párrafo. Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Es un poderoso símbolo de la protección y provisión divina que resuena profundamente en el pensamiento judío. Preparas una mesa. Ta'aroj lefanai shulchan. En la cultura semítica la mesa es un lugar de comunión, hospitalidad y abundancia. Preparar una mesa no es solo proveer alimento, es un acto de honor y de celebración. Desde el punto de vista rabínico, esta mesa preparada por Dios simboliza la abundancia de bendiciones y la provisión continua que Dios otorga, incluso en tiempos de adversidad. Es también una imagen de la Eucaristía y del sustento espiritual que se encuentra en el estudio y observancia de la Torá y las mitzvot. En presencia de mis enemigos, Neget Tzarai. La frase lleva consigo la idea de que, aún en la presencia directa de aquellos que podían desear causar daños, hay una seguridad y una paz que viene de Dios. Para la tradición rabínica, este concepto va más allá de la protección física. Sugiere una victoria espiritual y moral. Los enemigos pueden ser fuerzas externas que oprimen al pueblo judío, o pueden representar luchas internas, como el pecado y la inclinación al mal, que intenta apartar al individuo de su fe y práctica religiosa. Este verso ha sido interpretado a lo largo de la historia judía como la promesa divina de sustento y prosperidad para el pueblo de Israel en medio de la persecución y la adversidad. El pueblo judío ha sobrevivido y a menudo florecido en presencia de naciones hostiles y circunstancias desfavorables. Y este fenómeno se ve como una manifestación tangible de la promesa contenida en este salmo. La imagen de Dios preparando una mesa es particularmente poderosa en el contexto del pueblo judío, que ha celebrado sus tradiciones religiosas y mantenido su identidad a través de los rituales del hogar y las festividades que a menudo giran en torno a la comida y la hospitalidad. En la mesa del Shabbat, en las mesas festivas de los Yamim Tovim, días festivos, los judíos experimentamos un sentido de bendición y santificación que refleja el significado más profundo de este verso. Séptimo párrafo. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Esto expresa una confianza completa en el amor incesante y el cuidado providencial de Dios. Esta frase del Salmo 23 es particularmente rica en significado dentro del contexto del pensamiento rabínico. Bondad, tov. La palabra hebrea para bondad, tov, implica mucho más que la bondad superficial o temporal. Se refiere a una bondad que es esencial y duradera. Desde un punto de vista rabínico, esta bondad es una característica inherente de la relación de Dios con su creación y de manera especial con el pueblo de Israel. Se manifiesta a través de las múltiples bendiciones que Dios dispone en la vida cotidiana, así como en su intervención milagrosa y redención histórica. Misericordia, Gesed. La misericordia o Gesed en hebreo es una de las cualidades centrales de Dios en el judaísmo y se refiere a un amor y cuidado compasivo que va más allá de lo que es meramente merecido. Es una misericordia cálida y personal, no una mera obligación o respuesta a las acciones humanas. En la tradición rabínica, Gesed está íntimamente ligado al pacto eterno entre Dios y el pueblo judío. Y es una fuerza que guía no solo la acción divina, sino que también se espera que guíe el comportamiento humano. Me seguirán, irdafuni. La palabra seguirán traducida del hebreo irdafuni, que conlleva un sentido de persecución. En este contexto, sin embargo, la persecución es positiva. Es como si la bondad y la misericordia de Dios persiguieran activamente al creyente durante toda su vida. En lugar de ser algo que el creyente debe buscar incansablemente, estas cualidades divinas lo buscan a él, no permitiendo que escape de su presencia. La enseñanza sobre la presencia constante de la bondad y la misericordia de Dios refuerza la idea de que no estamos solos en nuestras vidas diarias. Más bien, estamos envueltos en un manto de gracia divina que nos acompaña en cada paso bueno y malo por igual. Esta convicción es fuente de consuelo y fortaleza y motiva al fiel a vivir con gratitud y confianza y compromiso hacia los mandamientos y la vida comunitaria. Este versículo refleja la enseñanza de que el amor y la gracia de Dios no son transitorios ni condicionales, sino que son realidades permanentes y omnipresentes en la vida de los fieles. La bondad y la misericordia divina son compañeras constantes a lo largo de la vida, invitando a una respuesta de amor, fidelidad y servicio tanto a Dios como a los demás. Octavo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Marca el cierre del Salmo 23 con una proclamación de esperanza y aspiración eterna. Y esta línea encapsula el anhelo del alma por la comunión perpetua con lo divino, lo cual es un pilar en la vida y espiritualidad judía. Casa del Señor, Beit Adonai. La casa del Señor tiene múltiples niveles de interpretación en la tradición judía. Históricamente se refiere al Templo de Jerusalén, que era el centro de la vida religiosa judía y el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera más inmediata y tangible. Claro, con la destrucción del segundo templo, el concepto se ha expandido para incluir cualquier lugar de adoración y estudio, especialmente las sinagogas y las casas de estudios, Batei Midrash, que son considerados
mini santuarios en templo en el, en el momento del exilio, en la Galut. La vida rabínica está intrínsecamente ligada al estudio de la Torá, considerado uno de los actos más elevados de adoración y cercanía a Dios. Morar en la casa del Señor es, por lo tanto, vivir una vida de dedicación constante al aprendizaje e cumplimiento de la Torá y sus preceptos, lo que es visto como vivir en presencia divina. Presencia divina en el mundo venidero, Olam Abba. La casa del Señor se asocia con el mundo venidero, un estado de existencia futura, caracterizado por una comunión directa y permanente con Dios. Morar allí por largos días es una forma poética de referirse a la vida eterna, que es la meta última de la fe judía y la existencia humana, según el pensamiento rabínico. Aquí podemos ver que la aspiración de morar en la casa del Señor por largos días refleja el deseo judío de estar siempre cerca de Dios, de vivir una realidad en la que la presencia de Dios es una experiencia constante y enriquecedora. Para el judaísmo, esta es la mayor felicidad y la expresión más auténtica de la vida religiosa, un estado de constante conexión y diálogo con Dios, ya sea en este mundo a través del estudio y la oración o en el mundo por venir. O sea que la única manera de poder lograr esto es a través del estudio, pero del estudio real, no del estudio de comentarios de comentaristas, de algún comentario, no, del estudio de las bases, del Tanaj, de ese estudio y la oración. De esta manera logramos esta conexión y este diálogo con Dios. En resumen, este versículo final encapsula la esencia de la esperanza y la fe judía en la proximidad continua y perpetua con Dios. Esta cercanía es buscada a través de la vida religiosa en este mundo, y se anticipa como una promesa eterna en el mundo por venir. Es una declaración de que la vida espiritual no se limita a la experiencia terrenal, sino que se extiende a una promesa de eternidad en la presencia de Dios. Más profundamente, la frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En hebreo, Adonai Roi lo echzar, encapsula un concepto teológico y espiritual rico y complejo dentro de la tradición judía. En resumen, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no es simplemente una afirmación de que las necesidades físicas serán atendidas, sino una declaración profunda de fe y confianza en que todas las necesidades del alma y del cuerpo están comprendidas y cubiertas por la presencia y providencia de Dios. Estas líneas establecen un tono de seguridad y paz. Es fundamental para comprender la relación íntima y completa que el salmista siente hacia su Creador. Como conclusión, para la interpretación rabínica ortodoxa, el Salmo 23 es un microcosmos de la jornada espiritual del judío, ofreciendo un modelo para entender cómo navegar por la vida confiando en la guía constante y amorosa de Dios. Es una fuente de consuelo, de enseñanza y aspiración espiritual.
resonando con la experiencia individual y colectiva del pueblo judío en su totalidad. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.